Acabamos de dejar atrás el abril más seco desde 1970, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, y a finales de mes llegaron unas heladas de una intensidad fuera de lo normal. Estas dos circunstancias unidas dejan al campo leonés en una situación dramática. Lo peor, de todas formas, puede llegar durante el verano si antes no llueve con intensidad. El secano se ha perdido y el regadío tiene el agua justa, y quizá la situación repercuta en el próximo año. En esta vista general, la ladera debería ser verde. Estamos a la entrada de Valdevimbre, pero podría ser cualquier viñedo de la provincia. Si nos acercamos, deberíamos encontrar tallos de unos 5 centímetros brotando de las cepas. Esa es una forma de medir la helada de las madrugadas del 27 y 28 de abril, 5 centímetros de destrucción, con temperaturas de hasta 8 grados bajo cero durante varias horas, algo casi inaudito a esas alturas de año en estas zonas vinícolas. Fueron lo que se conoce como heladas de convección, movimientos de aire muy frío a unos 50 centímetros del suelo. Ese movimiento de aire frío fue durante muchas horas y a muchos grados bajo cero. Hablas de sitios en los que se alcanzaron incluso 8 grados bajo cero. Entonces, mucho tiempo a 8 grados bajo cero, la planta en el estadio en el que se encontraba en ese momento de desarrollo del ciclo vegetativo no aguanta tanto frío. Lo que sucede es que ese frío penetra en lo que son los brotes y las yemas de la madera y daña los tejidos celulares, provocando que esos tejidos mueran. El daño se incrementó un poco más, si cabe, porque las mañanas que siguieron a esas noches hacía un día como hoy, pues soleado, sin apenas viento, y en el proceso de descongelación y de descongelación del agua por la mañana, el sol ejerció el efecto óptico y quemó un poco más, si cabe, los brotes verdes. Las dos variedades de las tierras de León, Prieto Picudo y Albarín, se han visto afectadas por igual. De momento se ha perdido seguro la mitad de la producción, que en los últimos años rondaba los 4,5 millones de kilos. Queda por ver si las plantas tienen fuerzas para recuperarse, rebrotar y salvar algo de cosecha. La duda es cuánto, porque se estima un daño mínimo del 85%, y de qué calidad. Cabe esperar que la planta reaccione de alguna manera, reactive todos sus procesos celulares, siga continuando con el desarrollo de su ciclo vegetativo, y veremos a ver si es capaz, y si el daño que se ha producido no ha penetrado mucho en los tejidos internos de la madera, si es capaz de esos brotes volver a reactivarlos, que sigan creciendo, y a ver qué producción es la que traen. Lo que está claro es que prácticamente la mitad de la producción este año se ha perdido, y aún es pronto para saber si el resto de esa otra mitad que esperamos la vamos a poder tener. El de la vid es un cultivo bianual, lo que supone que también está en peligro la próxima cosecha. A los productores no les queda más remedio que esperar a que las plantas no se hayan dañado del todo. La lógica te dice que se han afectado los tejidos de este año, y si el daño es muy grande, los del año que viene también. Entonces ahora gran parte del trabajo que tienen que hacer los viticultores es intentar reconducir, sacar nueva madera de poda, pensando ya en intentar salvar el año que viene también. Los viñedos no son los únicos cultivos arrasados por las heladas. La colza es un producto al alza en los últimos años, relativamente sencillo y muy rentable. Esta parcela, por ejemplo, estaría lista para cosechar en unas semanas, pero las plantas están totalmente quemadas. Ocurre con el 100% de las hectáreas revisadas por Agroseguro. Es una situación generalizada. Todos los cultivos que teníamos en la provincia de León, incluida la horticultura, la viticultura y la arboricultura, ha quedado todo totalmente helado, y solamente se va a regenerar el maíz, nos queda la remolacha, y esperemos que no se hayan helado los cereales. En el resto, siniestro total. Las heladas han venido a poner la puntilla a un sector que vive en meses de incertidumbre absoluta. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que ha llovido un 80% menos de lo normal, lo que convierte al mes de abril en el peor desde 1970, y las primeras consecuencias ya han llegado. Se han perdido todos los cultivos de secano. En este maíz se ve claramente, debe superar el metro de altura antes de su floración, pero ya ha llegado ese momento a escasos centímetros del suelo. Y en los embalses no hay agua suficiente para afrontar la época de riegos. De las 200.000 hectáreas de la provincia, quizá puedan salvar la campaña 40.000 en Riaño, con 4.600 metros cúbicos. El resto de la provincia de riegos por inundación va a ser casi imposible sacar adelante los cultivos, y tenemos la desgracia de que posiblemente en el mes de últimos de julio, primeros de agosto, la mayoría de los embalses no tengan agua suficiente ya para el desarrollo de los cultivos, con lo cual la tragedia puede ser mucho mayor. Pero también a eso hay que
agregarlo que llevamos mucho agua gastada en el mes de abril para la nascencia de los cultivos. Es decir, hemos tenido que regar todo el maíz para que nazca, la remolacha también, y ya llevamos 3 riegos en el trigo y estamos en mayo. Un desastre total y absoluto lo que tenemos en el campo y en la ganadería este año. Es un desastre que afecta también a la ganadería porque apenas hay pastos y los almacenistas están retrasando la venta de forrajes a la espera de que suban los precios. La situación podría aliviarse si llueve. El problema es que lo haga en la forma en la que lo necesita el campo. Si ahora lloviese, por ejemplo, tendría que llover bastante cantidad. En el secano solamente se podría salvar aquellos cereales que están en zona de terreno fuerte o en zona barrial que todavía no está seco. Se podría salvar algo. Y en regadío podríamos tener un alivio para lo que estamos ahora mismo gastando de desembalse de agua, diríamos aguantar igual este mes de mayo sin tener que desembalsar para poder garantizar esos 4 riegos a la inundación durante los meses de julio y agosto. Pero hay que hablar de cantidades muy importantes y, hombre, la experiencia que tenemos en esta provincia es que a partir del mes de mayo las lluvias que vienen suelen ser de tormenta y no son generalizadas en la provincia, suele ser en unos puntos en otros y más de una ocasión lo que traen son granizo o piedra para machacar lo que nos quede de los cultivos. Si todo sigue igual, los problemas vendrán en verano, los riesgos están regulados, nadie puede salirse de los turnos establecidos y cada regante debe calcular bien para dosificar el agua asignada. Pero cuando ya no quede será difícil asumirlo, sobre todo si los cultivos se pierden mientras miles de litros pasan de largo. El problema yo le veo en el mes de julio, cuando veamos que ya no queda agua, el poder controlar, diríamos, a los regantes para que no haya, diríamos, de alguna forma, el coger agua a destiempo o el que haya, diríamos, algún tipo de alteraciones. Para mí el mayor problema que va a haber es ver pasar 12 metros cúbicos para, concretamente, Palencia, para el tema del Carrión y de Valladolid, por el Payuelos, concretamente, por el canal de Payuelos, desde Galleguillos de Campo, y ver secar los campos, concretamente, de Payuelos. Eso va a ser muy difícil de poderlo controlar y yo creo que en justicia primero habría que regar lo que es las zonas oficiales y luego vamos a ver qué pasaba con esa aportación, concretamente, a Palencia y a Valladolid. Los regantes exigen orden de prioridades, primero los riegos oficiales, lo que excluye también a los huertos urbanos, pero la costumbre de compartir agua es difícil de combatir. Matías Llorente casi apela a una movilización social para no perder derechos. La jugada que han hecho durante los últimos años es no desarrollar Payuelos y sí desarrollar el canal que concretamente lleva ese agua para Palencia y para Valladolid, y entonces al haber sobrante de agua en Riaño estos años, lo que han hecho es abastecer esa otra cuenca y no desarrollar Payuelos. Esa es la jugada que nos han hecho a la provincia de León. Al igual que ocurría con las heladas de los viñedos, el problema puede traspasarse al próximo año. Los embalses se secan y no pueden guardar reservas para la próxima campaña. O el otoño y el invierno recuperan su normalidad o los problemas serán mucho más graves. Riaño, además, tengo que dejar muy claro que todos los años se ha llenado, dejando de un año para otro unos 300-350. Es decir, Riaño es un pantano bienal, no se llena nunca en un año, con lo cual podemos tener problemas muy serios. Y el agua que tenemos este año es gran parte de la que dejamos el año anterior, porque las aportaciones que ha habido son mínimas a lo largo de todo el invierno. Esto es muy triste, es muy duro, pero eso está ahí a la vuelta de la esquina. Y yo siempre digo una cosa, en mi tierra siempre he oído decir que el que ahorra tiene, y aquí tengo que mandar un mensaje a todos los regantes que no se puede derrochar el agua, que el agua hay que administrarla y entre más dejemos para el año próximo, mucha más seguridad tenemos de garantizar nuestros cultivos en las zonas de regadío. Y eso, el año pasado, tengo que recordar que hubo un derroche excesivo de agua que ahora lo lamentamos, pero ahora ya es tarde. Cuando apenas hay agua es difícil concienciar de que no se gaste toda, pero es la lección que arroja el panorama actual. Hay otra, todos los agricultores y ganaderos deben actuar con unidad y sin peleas por el agua o las ayudas por daños. Solo de forma organizada pueden tener fuerzas para combatir el clima adverso.